Hola a todos. Sean bienvenidos una vez más a El Anime Bajo la Manga. Yo soy Malice, y me alegra mucho que estén aquí para descubrir conmigo una nueva historia. Así que pónganse cómodos, porque la historia está a punto de comenzar. Acompáñenme a navegar en este nuevo viaje y... ¡empecemos! Matrimonio por contrato. Parte 1. Dentro de la mansión de la familia del Marqués Hugo, una hermosa jovencita dormía como una princesa en un cuento de hadas. Pero, de pronto, abrió los ojos con desesperación y, sin más, se dirigió hacia el comedor. Abrió la puerta de golpe, haciendo que toda su familia la mirara con sorpresa. Entonces, les gritó que necesitaba toda su atención. Poco a poco, su expresión comenzó a reflejar una soberbia absoluta mientras decía con orgullo: la estudiante más destacada del departamento de magia de la academia, la mejor graduada y la primera en ser admitida en la Torre Mágica, condesa por sus contribuciones de primera clase. Dueña de una fortuna personal de 3.000 millones de monedas de oro, conocida como una de las 3 diosas de la academia, con logros que eclipsan incluso su belleza y futura candidata a convertirse en la próxima maestra de la Torre Mágica. Se casará con el joven Lord Vandermeer. Por un instante, el comedor quedó completamente en silencio. Al segundo siguiente, toda su familia quedó boquiabierta. La comida cayó de sus manos, mientras su madre soltaba la taza y derramaba el té sobre la mesa. Nadie podía creer semejante anuncio. Aquella joven de cabello morado era Aracilla Hugo, una maga prodigio ampliamente conocida por su excentricidad. Lo que acababa de decir sonaba completamente absurdo. Después de todo, hacía 3 años había declarado que jamás se casaría y que dedicaría toda su vida a la Torre Mágica. Aracilla tenía un largo historial de hacer declaraciones repentinas sobre permanecer soltera. Entonces, ¿por qué alguien como ella había anunciado, de repente, su deseo de casarse? Su madre, completamente irritada, dijo que seguramente se trataba de una de sus travesuras. Por su parte, su padre, algo nervioso, creyó que aún seguía adormilada. Pero Aracilla, con un tono de absoluta felicidad, respondió: estoy completamente despierta. Y todo lo que acabo de decir es verdad. Su madre se levantó de inmediato. Esta chica será mi muerte. Su padre corrió a sostenerla e intentó tranquilizarla. Mientras tanto, su hermana, preocupada, se acercó a Aracilla. ¿Por qué quieres casarte tan de repente? Estoy preocupada. Todo esto ha sido muy repentino. ¿Acaso ocurrió algo? Aquella joven era Iris Hugo, la hermana mayor de Aracilla. La sonrisa de Aracilla comenzó a desvanecerse lentamente. Por un momento, el ambiente del comedor dejó de sentirse tan caótico. ¿Qué podía decirles? No podía revelar que todo aquello era por el bien de su hermana. La verdadera razón de aquella declaración era muy simple. Debía evitar la muerte de Iris. Aracilla guardaba un secreto que ni siquiera podía contarle a su familia. Tenía sueños proféticos. Y, después de 5 años, había vuelto a tener uno. En ese sueño vio a Iris morir como consecuencia de un matrimonio político. Su hermana fue ejecutada en la guillotina. Días antes de la ejecución, Aracilla fue a visitarla. Iris se veía completamente demacrada. Al verla, preguntó con una débil voz: ¿cómo llegaste hasta aquí? Aracilla se quitó lentamente la capucha y la miró aterrorizada. Perdóname. Perdóname por no haber venido antes. Iris negó suavemente con la cabeza. No pasa nada. Gracias por venir. Pero Aracilla cayó de rodillas frente a ella. Tomó con cuidado las manos de su hermana y comenzó a llorar desconsoladamente. Hermana, perdóname. Perdóname por no haber venido por ti. Iris respondió con tristeza. No. En parte también fue mi culpa por no saber nada. No hiciste nada malo. Gritó Aracilla entre lágrimas. Todo fue culpa de tu esposo. Se volvió loco. ¿Cómo pudo siquiera pensar en cometer traición? ¿Por qué tú debías sufrir por eso? Iris sonrió con amargura.
Si no hubiera existido ese testamento, Lord Vandermeer habría heredado el ducado. ¿Te refieres a ese terrible hermano menor? Iris asintió. Solo después de casarme descubrí que mi esposo peleaba en secreto con su hermano. Lord Vandermeer era el comandante de los Caballeros Halcón Rojo. Pero no pudo terminar la frase. Comenzó a toser sangre. Levantó lentamente la cabeza y, con lágrimas en los ojos y una débil sonrisa, dijo: «Tengo una última petición. Diles a nuestros padres y a nuestro hermano menor que lo siento. Y cuida de la familia». Pocos días después, Iris fue ejecutada por ser la esposa de un traidor. Mientras arrugaba el periódico entre sus manos, Aracilla lloraba desconsoladamente. Debía haber sido yo quien se casara. Ya en el presente, Aracilla sabía que difícilmente podía utilizar aquel sueño profético como la razón para querer casarse. Al notar que su hermana no respondía, Iris comenzó a imaginar toda clase de cosas. Entre sorprendida y emocionada, le preguntó: ¿Has estado reuniéndote en secreto con Lord Vandermeer sin decirnos nada? Aracilla respondió de inmediato: No. Ni siquiera sé su nombre completo, y tampoco he visto su rostro. Aquella respuesta dejó a Iris completamente confundida. Entonces, ¿por qué quieres casarte? Al escuchar semejante respuesta, su madre terminó por convencerse de que su hija había perdido el juicio. Mayordomo. Llame a un médico inmediatamente. El mayordomo hizo una reverencia y estaba a punto de retirarse cuando Aracilla lo detuvo. No hace falta. Todos volvieron a mirarla. Con la misma tranquilidad de antes, Aracilla preguntó: Ya tenemos un matrimonio político acordado con el ducado Vandermeer, ¿verdad? Sus padres abrieron los ojos con sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Con una sonrisa llena de confianza, Aracilla respondió: Muy pronto conoceré el rostro de Lord Vandermeer, porque seré yo quien ocupe ese matrimonio arreglado. Sin esperar una respuesta, se despidió y salió del comedor. Su madre sentía que estaba a punto de desmayarse. Su padre seguía completamente inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Y Aves permanecía en silencio, todavía intentando comprender las palabras de su hermana. Mientras tanto, Aracilla caminaba por los pasillos de la mansión, perdida en sus pensamientos. Sabía que sus padres conocían la existencia de aquel matrimonio político. Y, si ella estuviera en su lugar, seguramente también le costaría mencionar un compromiso tan absurdo. Sin embargo, lo que más ocupaba su mente era aquel sueño. Todavía lo recordaba con absoluta claridad. La lluvia caía a cántaros durante la boda de Iris. Su hermana mantenía una expresión completamente rígida, atrapada en un matrimonio que jamás había deseado. Aquel matrimonio político solo había servido para resolver los problemas de sucesión del ducado. Habían utilizado a Iris como una simple pieza dentro de aquella lucha por la herencia. Y lo peor de todo era que ese matrimonio jamás podría cancelarse. No. No podía permitir que su hermana terminara casándose con ese bastardo. Al llegar a su habitación, Aracilla abrió la puerta de golpe y se dirigió directamente hacia su escritorio. Solo tenía una solución. Tomó la pluma y comenzó a escribir. Debía ocupar el lugar de su hermana en aquel matrimonio político. Solo así podría impedir su muerte. Pero eso, por sí solo, no era suficiente. El peso de haber visto a Iris morir de una forma tan miserable seguía oprimiendo su corazón. Esta vez cambiaría el destino. Debía casarse con Lord Vandermeer y evitar que su hermana terminara unida a ese hombre. Aracilla estaba completamente decidida a cambiar el rumbo de la sucesión. Aunque todavía no conocía el nombre completo de Lord Vandermeer y jamás había visto su rostro, muy pronto tendría la oportunidad de hacerlo. Mientras tanto, en la mansión de la familia Vandermeer, el mayordomo informó a un apuesto joven que había llegado una carta urgente para él y que la había dejado sobre su escritorio. Sin darle demasiada importancia, el joven tomó la carta y comenzó a leerla. Al ver el remitente, frunció ligeramente el ceño. Aracilla Hugo. Aquel joven era Damien Vandermeer, comandante de los Caballeros Halcón Rojo,
segundo hijo de la familia ducal y futuro prometido de Aracilla. No entendía por qué ella le escribiría. Abrió la carta. En ella podía leerse: para Lord Vandermeer. Parece que tendremos que casarnos muy pronto, así que me gustaría que pudiéramos vernos antes de la ceremonia. Tengo algo importante que decirte. Nos veremos cuando estés disponible. Por mi parte, estaré libre dentro de 3 días. Atentamente. Aracilla Hugo, de la familia del Marqués Hugo. El tono de la carta era sorprendentemente amable, incluso transmitía una actitud bastante encantadora. Demian permaneció en silencio. No entendía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Con total desdén, arrojó la carta al fuego mientras se daba la vuelta. Era cierto. Ningún mago está jamás en su sano juicio. Después de leer aquella extraña carta, tomó una firme decisión. No volvería a involucrarse con la señorita Aracilla Hugo. Sin embargo, la resolución de Demian apenas duró 3 días. Aracilla apareció frente a él con una alegre sonrisa. Mucho gusto. Soy Aracilla Hugo. ¿Te lastimaste la mano? Había llegado con tanta prisa porque, al no recibir respuesta a su carta, pensó que quizás se había herido. Demian la observó con resignación. ¿En serio? Esta mujer realmente está loca. Por su parte, Aracilla tampoco estaba de buen humor. ¿Cómo se atrevió a ignorar mi carta? 5 minutos antes de que la resolución de Demian se viniera abajo. En el campo de entrenamiento de los Caballeros Halcón Rojo, el vicecapitán se acercó a varios caballeros y preguntó: ¿qué están haciendo durante las horas de entrenamiento? Uno de ellos respondió: una joven vino buscando a alguien. Aquel hombre era Azequent, vicecapitán de los Caballeros Halcón Rojo. Detrás de los caballeros, Aracilla dio un paso al frente. ¿Usted es el vicecapitán? Llegué justo a tiempo. Estoy aquí para ver a Lord Vandermeer. Le envía una carta con anticipación. ¿Podría decirme dónde está? Al verla, varios caballeros se quedaron observándola en silencio. Isaac no pudo evitar pensar que era una joven realmente hermosa. Sin embargo, respondió con cortesía: el capitán aún no ha llegado. Si me permite la pregunta, ¿quién es usted? Aracilla respondió con total naturalidad: soy Aracilla Hugo. Al escuchar su nombre, Isaac abrió ligeramente los ojos. ¿La maga prodigio Aracilla Hugo? Los caballeros comenzaron a murmurar entre ellos. He oído hablar de ella. ¿No pertenece a la Torre Mágica? ¿Qué hace una maga en un campo de entrenamiento de caballeros? Ya decía yo que solo podía tratarse de otra de sus excentricidades. Isaac carraspeó antes de hablar. Señorita Aracilla, lamento las molestias, pero su presencia está interrumpiendo el entrenamiento, así que le agradecería si. Aracilla no le permitió terminar. Miró alrededor y preguntó con absoluta tranquilidad: ¿su capitán sigue sin aparecer mientras todos ustedes ya están entrenando? Isaac asintió. Entonces Aracilla comentó, sin el menor filtro: vaya. Debe de ser un superior bastante perezoso. Las sonrisas desaparecieron de inmediato. Isaac frunció el ceño. Le agradecería que no hiciera comentarios irrespetuosos sobre nuestro capitán. Aracilla inclinó ligeramente la cabeza. ¿Eso te molestó? Después añadió con total naturalidad: pero eso no es nada comparado con tener que venir hasta aquí por culpa de él. Aquellas palabras terminaron de irritar a los caballeros, que comenzaron a protestar. Justo en ese momento, una voz firme interrumpió el alboroto. ¿Qué significa toda esta conmoción? Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Era Demian Vandermeer. En cuanto lo vieron, los caballeros hicieron una reverencia. De regreso al presente, Demian saludó con educación. Soy Demian Vandermeer. Luego respondió a la pregunta de Aracilla. Y no me lastimé la mano. Ella cruzó los brazos. Pero ignoraste mi carta. Demian simplemente giró la cabeza.
Isaac. Sí, capitán. Como todos llegaron tarde al entrenamiento, den 50 vueltas alrededor del campo. Entendido. Isaac hizo una reverencia y reunió a los caballeros. Después, Demian volvió a mirar a Aracilla. Acompáñeme a mi oficina. De acuerdo. Así fue como la futura pareja se conoció por primera vez. Sin embargo, sus primeras impresiones no pudieron ser peores. Aracilla pensó que Demian era un hombre arrogante y lleno de aires de grandeza. Por su parte, Demian llegó a una conclusión muy distinta. Su forma de pensar es realmente extraña. Ya dentro de la oficina, ambos se encontraban tomando una taza de té. Demian fue el primero en romper el silencio. Antes que nada, me disculpo por no haber respondido su carta. He estado muy ocupado, y terminé olvidándola. Aracilla sonrió con tranquilidad. Ya veo. Parece que tienes muy mala memoria. Bueno, son cosas que pasan. Demian dejó la taza sobre la mesa. Si vino únicamente por eso, le agradecería que regresara. No tengo ninguna intención de casarme con usted. Aracilla no pareció sorprenderse. ¿Está al tanto de la promesa de matrimonio acordada entre nuestras familias? Demian negó con la cabeza. Es la primera vez que escucho algo así. Lo imaginaba. Yo también me enteré hace poco. De todos modos, debido a esa promesa, tendremos que casarnos. Con evidente desagrado, Demian respondió. Me niego. Aracilla sacudió ligeramente la cabeza, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. No es algo que puedas rechazar tan fácilmente. Luego añadió con total naturalidad. Además, ¿qué es exactamente lo que te desagrada? Soy lo suficientemente fuerte como para haber obtenido un mérito de primera clase tras derrotar a una bestia mágica de gran tamaño en el sur el año pasado. Con un aire orgulloso, continuó enumerando sus méritos. A eso súmale esta hermosa apariencia, y el honor de ser una de las candidatas más prometedoras para convertirme en la próxima maestra de la Torre Mágica. Demian la observó en silencio, completamente abrumado por aquella presentación. Sin embargo, Aracilla continuó hablando. ¿Acaso le quieres dejar el camino libre a hermano y renunciar al puesto de duque? Demian abrió ligeramente los ojos. ¿Cómo sabe eso? Con una pequeña sonrisa, Aracilla respondió como si hubiera leído sus pensamientos. Yo puedo ayudarte. Demian la miró fijamente. Así que eras tú. Aracilla arqueó una ceja. ¿De qué hablas? La maga tramposa que les arrebató el mérito a nuestros caballeros durante el incidente del sur el año pasado. Aracilla lo miró completamente desconcertada. ¿Tramposa? Al instante siguiente, golpeó la mesa con indignación. ¿A quién llamas tramposa? Yo fui quien le salvó la vida. Sin inmutarse, Demian respondió. Solo interviniste cuando pensaste que podías obtener algún beneficio, después de observar la situación desde lejos. ¿No fue así? Aracilla abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué acabas de decir? El ambiente dentro de la oficina cambió por completo. La conversación que había comenzado con cierta calma estaba a un paso de convertirse en una discusión. Aracilla se quedó mirándolo con incredulidad. ¿Qué acabas de decir? El ambiente dentro de la oficina cambió por completo. La discusión que había comenzado como una conversación sobre el matrimonio ahora se había convertido en un enfrentamiento entre ambos. Aracilla, molesta, levantó la voz. ¿Acaso ustedes los caballeros no saben nada sobre la gratitud? Demian la observó con seriedad. Es ridículo escuchar eso de una maga que ni siquiera puede controlar sus propias emociones. Aquellas palabras hicieron que la tensión aumentara todavía más. Parecía que la propuesta de matrimonio estaba a punto de convertirse en un duelo. Pero antes de que la situación llegara más lejos, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Señorita Aracilla, cálmese. Era Aubrey, la doncella de Aracilla. Entró rápidamente y la tomó del brazo con preocupación. Usted prometió que no lastimaría a más personas. Aracilla la miró molesta.
Pero necesito darle una buena lección a este arrogante caballero. Ni siquiera reconoce a la persona que le salvó la vida. Aubrey suspiró y giró la cabeza hacia otro lado. Puede enseñarle esa lección otro día. Demian se levantó con tranquilidad y habló con firmeza. No se extralimite. No interfiera en los asuntos de su ama. Después, añadió. Simplemente déjela ser. Aracilla lo miró con indignación. No se pase de la raya. Mientras apretaba con fuerza su paraguas, lo señaló con él. Se arrepentirá de haberme dicho eso. Sin perder la calma, Demian tomó su taza de té y respondió. Debería abstenerse de entrometerse en los asuntos de otras familias antes de que sea usted quien se arrepienta. Luego añadió. No necesito su ayuda. Aracilla respondió inmediatamente. La necesitará. Su expresión se volvió seria. Porque su futuro como sucesor depende de este matrimonio pactado. Demian bajó lentamente la taza, sorprendido. Por primera vez, parecía tomar en serio sus palabras. Aracilla continuó. Tu abuelo dejó un testamento. En él afirmó que entregaría el título de duque y las tierras al nieto que contrajera matrimonio con la nieta de la familia Hugo. Demian la miró confundido. ¿Qué clase de tontería es esa? Aracilla frunció el ceño. Es un juramento realizado en presencia de Su Majestad el Emperador. No estaría de más que lo investigara más tarde. Después bajó lentamente su paraguas. Ya he dicho todo lo que necesitaba decir. La elección ahora es suya. Entonces llamó a Aubrey. Vamos. Ambas comenzaron a retirarse. Demian permaneció en silencio. ¿Mi abuelo realmente dejó un testamento donde la sucesión depende de un matrimonio? Si lo que aquella maga había dicho era verdad, entonces tendría que investigar. No importaba si Aracilla Hugo era una mujer extraña o difícil de entender. Necesitaba descubrir si sus palabras eran ciertas. Mientras tanto, Aracilla salió de la habitación bastante molesta. Ese condenado Vandermeer. Anteriormente, Aracilla había conseguido provocar un gran revuelo bajo la apariencia de una simple propuesta de matrimonio. Mientras apretaba con fuerza el mango de su paraguas, murmuró con irritación. Si no fuera por Aubrey, de verdad le habría dado una buena reprimenda. Aún así, al regresar a la mansión, su corazón seguía latiendo con fuerza. Mientras atravesaba el jardín, se encontró con su hermana mayor, Iris. ¿Qué te trae por aquí? Iris sonrió sin responder y señaló detrás de ella. De pronto, un pequeño niño de cabello morado salió corriendo entre lágrimas. Hermana. Era Adrián Hugo, el heredero del marquesado Hugo y el menor de los 3 hermanos. Aracilla lo observó de arriba abajo y, tras unos segundos de silencio, soltó una carcajada. Vaya, qué feo te ves cuando lloras. Adrián rompió a llorar todavía más fuerte. Paf. Iris le jaló ligero su mejilla. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no molestes a tu hermano menor? Ay. Solo estaba diciendo la verdad. Con un pequeño suspiro, Aracilla se agachó hasta quedar a la altura del niño. Está bien, dime. ¿Por qué lloras tanto? Entre sollozos, Adrián respondió. Mamá dijo que te vas a casar y que dejarás esta casa. Sus labios temblaban. No quiero que te vayas. No puedes no casarte. La sonrisa burlona de Aracilla apareció poco a poco. No. El niño volvió a llorar desconsoladamente. Iris lanzó una mirada aterradora a su hermana. No lo hago por molestarlo, aclaró Aracilla de inmediato. Hablo completamente en serio. Con cuidado limpió las lágrimas del pequeño. Escúchame bien. Aunque me case, nunca dejaré de ser tu hermana. Siempre seguiré siendo tu segunda hermana. Adrián dejó de llorar poco a poco. Iris sonrió. Eso es cierto. Pase lo que pase, siempre seremos los 3 hermanos Hugo. Aracilla asintió. Aunque mi apellido cambie, mis orígenes jamás lo harán. Adrián bajó la cabeza antes de murmurar.
Lo entiendo, pero aún así no quiero que te cases, y tampoco me gusta el señor Vandermeer. Aracilla arqueó una ceja. ¿Y cuándo conociste al vizconde? Además, si no me caso con él, probablemente termine casándome con alguien que me desagrade mucho más. Iris frunció el ceño. Aracilla. ¿Cómo que con un hombre que te disgusta aún más? ¿De verdad estás haciendo esto por un matrimonio arreglado? Iris dio un paso hacia ella. Tú sueñas con convertirte en la maestra de la torre. No sacrifiques ese sueño. Haz lo que realmente deseas. Me tienes a mí tu hermana mayor, así que no te metas en eso. Aquellas palabras hicieron que Aracilla se quedara inmóvil. Por un instante recordó el sueño que había tenido. Apretó los puños. No quiero casarme con Lord Vandermeer por un matrimonio arreglado. Entonces, ¿por qué? Aracilla respondió sin vacilar. Porque me gusta. Iris entrecerró los ojos. Mientes. No miento. Tú jamás te enamorarías tan fácilmente. Aracilla entonces dijo: en realidad me encanta el rostro del vizconde. Es que el vizconde es increíblemente guapo. Los dos hermanos quedaron petrificados. Adrián fue el primero en hablar. Eso no suena como tú. Iris tampoco podía creerlo. ¿Solo por su rostro? Aracilla infló las mejillas. Lo tengo todo. ¿Qué tiene de malo elegir un esposo por su apariencia? Hace apenas unos días decías que tu rostro era el más hermoso del reino y que los demás ni siquiera valían la pena. Esta vez es diferente. Será un matrimonio por amor. Los dos hermanos la observaron con la misma expresión de duda. Curioso, porque hasta hace poco ni siquiera conocía su rostro ni su nombre. Aracilla giró la cabeza nerviosa, mientras que Iris la miraba con sospecha. Al no soportar la presión se dio la vuelta y caminó rápidamente. El vizconde dijo que me enviaría una carta. Tengo que entrar a esperarla. Sin darles tiempo para responder, salió corriendo hacia la mansión. Aracilla, gritó Iris. Pero ya era demasiado tarde. Adrián observó a su hermana mayor. ¿De verdad va a casarse? Iris suspiró. No lo sé. Mientras tanto, Aracilla disminuyó el paso y murmuró para sí con una expresión de absoluta indignación. Había hecho todo lo que podía. Ahora solo faltaba una cosa. Ese tal Damien Vandermeer debía aceptar rápidamente el matrimonio. Tenía que comprometerse con él antes de que Iris comenzara a sospechar más. Sin embargo, Damien no respondió. Pasó una semana completa sin que llegara ninguna noticia. Mientras tanto, en la mansión Vandermeer, Damien se encontraba en su oficina, mirando los documentos frente a él. Finalmente había confirmado que las palabras de aquella maga no eran una simple mentira. El testamento realmente existía. Damien permaneció en silencio. Entonces era cierto. Pero todavía no podía comprenderlo. ¿En qué estaba pensando mi abuelo cuando dejó un testamento así? Aquel documento había puesto a la familia ducal en una situación complicada. Todos los miembros de la familia Vandermeer, excepto él, conocían la existencia del testamento. Y si no hacía nada, el título y las tierras terminarían en manos de su medio hermano incompetente, Oscar Vandermeer. Damien recordó la conversación que había tenido con Aracilla. Aunque seguía pensando que era una mujer difícil de entender, sus palabras habían resultado ser ciertas. Entonces tomó una pluma y comenzó a escribir una carta. Sabía que aquel matrimonio no era simplemente un acuerdo entre familias. Era consecuencia de una orden imperial. Una orden que nadie dentro del imperio podía desafiar. Eso significaba que, si se casaba con Aracilla, podría obtener aquello que pertenecía a la familia Vandermeer. Después de terminar la carta, la dobló cuidadosamente. Mientras la observaba, pensó: la señorita Hugo no parece ser simplemente una mujer loca. Horas más tarde, en la mansión Hugo, una doncella se acercó a Aracilla. Señorita, ha llegado una carta de Lord Vandermeer. Al escuchar eso, Aracilla sonrió. Gracias. Mientras tomaba la carta,
La doncella la observaba con una sonrisa. En su mente comenzó a imaginar cosas. Parece que mi señorita ha estado teniendo un romance secreto con Lord Vandermeer. Recordó todas las veces que Aracilla la había preocupado con sus acciones. Esta joven realmente es una pesadilla. Pero antes de que pudiera continuar con sus pensamientos, la expresión de Aracilla cambió. Su rostro se llenó de irritación. ¿Qué significa esto? Aubrey se acercó preocupada. ¿Qué sucede, señorita? Aracilla le entregó la carta. También léela. Aubrey la tomó con nerviosismo y comenzó a leer. Aubrey tomó la carta con nerviosismo y comenzó a leer. Para la señorita Aracilla Hugo. Puede venir cuando quiera. Solicito reunirme con usted mañana a las 3 de la tarde en la cafetería Fire, ubicada en la calle 7. Tengamos una conversación más detallada sobre el tema que discutimos en mi oficina el otro día. Atentamente. Caballero de los Halcones Rojos. Demian Vandermeer. Después de terminar de leer, Aubrey miró la carta en silencio. Mientras tanto, Aracilla estaba cada vez más molesta. «Mira esa respuesta», exclamó con indignación. «Solo me informa la hora y el lugar. Ha pasado una semana completa. ¿Acaso no tiene un poco de conciencia?» Aubrey intentó tranquilizarla. «Señorita, primero cálmese». Pero Aracilla no podía contener su enojo. «No sé qué es más indignante». Luego señaló la carta. Declaró su afiliación como caballero en lugar de mencionar a su familia. Como si a alguien le importara que sea un caballero de los Halcones Rojos. Aubrey volvió a mirar el documento con curiosidad. Normalmente las personas escriben su apellido, aunque debo admitir que él es bastante peculiar. Aracilla frunció el ceño. No es peculiar. Después apretó los dientes. Solo tiene el ego demasiado inflado. Refunfuñando, caminó hacia su escritorio. Ese grosero mocoso. Tomó una pluma y comenzó a escribir su respuesta. Al terminar, se giró hacia Aubrey y le entregó la carta. «Envía esto a Lord Vandermeer». «Sí, señorita». Aubrey tomó el documento, pero al leer su contenido quedó completamente sorprendida. La carta decía: «Para Lord Vandermeer. Te veré a las 5 de la tarde. Atentamente. La maga maestra de la Torre Mágica. Aracilla Hugo». Aubrey permaneció unos segundos en silencio. No pudo evitar pensar. Ambos son realmente infantiles, pero también brillantes. Sin decir nada más, hizo una reverencia. «Buenas noches, señorita». «Buenas noches, Aubrey». Después de que la doncella salió de la habitación, Aracilla se acercó a la ventana. Mirando hacia el exterior, todavía molesta, murmuró: «Ese condenado Demian Vandermeer». Mientras tanto, en la mansión Vandermeer, Demian también observaba por la ventana. Con una expresión seria, pensó: «Es una hechicera loca». Así, mientras ambos permanecían en sus respectivas mansiones, llegaron a la misma conclusión. Tan pronto como consiguieran lo que querían, solicitarían el divorcio inmediatamente. Y de esa manera, la primera cita entre la futura pareja había quedado acordada. Al día siguiente, dentro de la Torre Mágica, Aracilla observaba una piedra de levitación mientras pensaba en nuevas mejoras. Desearía que las piedras de levitación pudieran flotar un poco más alto. Uno de sus aprendices directos, Selly, la miró con algo de cansancio. Intentar hacer levitar algo sin utilizar magia no es una tarea sencilla. Otro de sus aprendices, Rudy, intervino. «Tal vez deberíamos buscar una forma de reducir el peso de la piedra». Pero Aracilla, con una sonrisa tranquila, respondió: «Como la piedra de levitación necesita absorber poder mágico durante más tiempo, sigan ajustando la composición de los materiales utilizados en ella». Selly se emocionó al escucharla. «Continuaremos con la investigación». Mientras tanto, Rudy comenzó a tomar notas. Aracilla los observó con alegría.
Se han vuelto bastante competentes por su cuenta. Sin embargo, al mirar el reloj, abrió ligeramente los ojos al darse cuenta de la hora. Ya es la hora. Antes de salir, les indicó: organicen la investigación de hoy y dejen el informe sobre mi escritorio mañana por la mañana. Sally la miró sorprendida. ¿Ya se va? Aracilla abrió la puerta. Tengo una cita. Continúen con el buen trabajo. Los aprendices se quedaron en silencio. Sally parecía sorprendida. Hace siglos que mi maestra no salía del trabajo tan temprano. Rudy asintió. Es verdad. Sally comenzó a analizar la situación. Nunca la había visto esforzarse tanto por no llegar tarde. Me pregunto con quién se estará reuniendo. Mientras tanto, Aracilla ya se encontraba en el carruaje. Golpeó ligeramente la pared del vehículo. Más rápido. Audrey la miró preocupada. Señorita, se lo recordé hace una hora. Aracilla respondió rápidamente. Lo siento. Estaba tan concentrada en la investigación de la piedra de levitación que perdí la noción del tiempo. Después volvió a insistir. De todos modos, apresúrese. El caballo relinchó y comenzó a correr a toda velocidad. Finalmente llegaron a la cafetería Fire. Aracilla y Audrey bajaron del carruaje con el cabello completamente despeinado. Pero Aracilla, llena de determinación, sonrió. Es hora de resolver esto. Audrey la tomó del hombro y frunció el ceño. Espere un momento. Luego suspiró. Estaba tan nerviosa antes que olvidé decirlo, pero, ¿de verdad piensa ir así a su primera cita oficial? Aracilla la miró con seguridad. Está bien. De todos modos, soy demasiado buena para él. Audrey la observó en silencio. Al menos podría arreglarse el cabello. Pero Aracilla sonrió. Espera aquí. Entraré sola. Sin darle oportunidad de responder, abrió la puerta de golpe y entró. Señorita, espere. Audrey se quedó afuera con una expresión preocupada. Dios mío, espero que esto se resuelva pronto y sin derramamiento de sangre. Mientras tanto, dentro de la cafetería, Aracilla caminó directamente hacia la mesa donde se encontraba Demian. Al llegar frente a él, sonrió. Hola. Demian levantó su taza de té con tranquilidad. Llegas tarde. 3 minutos completos. Aracilla abrió los ojos con molestia. No seas tan mezquino. Solo tienes que soportarlo. Luego lo miró con los ojos entrecerrados. Pensó que tenía un pésimo gusto. Incluso en privado seguía usando el uniforme de caballero. Apretó los dientes. Lo dice alguien que lleva un uniforme de la Torre Mágica. Demian notó su mirada. ¿Qué estás mirando? ¿Vamos a pedir o no? Aracilla respondió indignada. Pediré lo que quiera. Minutos después, la mesera dejó sus bebidas sobre la mesa. Que disfruten su comida. Sin embargo, el ambiente entre ambos era completamente silencioso. Ninguno decía una palabra. Hasta que Aracilla decidió romper el silencio. Habla. Demian la miró en silencio. Entonces ella sonrió con cierto sarcasmo. Me dijiste que no me necesitabas, pero parece que ahora sí. Demian mantuvo una expresión seria. Aunque le molestaba admitirlo, respondió. Lo admito. Necesito a la señorita Hugo. Aracilla abrió ligeramente los ojos, sorprendida. Lo admitió mucho más fácil de lo que esperaba. Demian continuó. Entonces hagamos un trato. Después la miró directamente. ¿Qué es lo que quieres de este matrimonio? Aracilla respondió sin dudar. Quiero 2 cosas. Levantó la mirada con determinación. La primera es que mi hermana no se case con un Vandermeer. Demian permaneció en silencio escuchando. ¿Y la segunda? Aracilla sonrió. Quiero divorciarme lo antes posible. Demian no parecía sorprendido. Aceptó. Luego añadió.
Tampoco tengo ningún deseo de formar una familia. Después comenzó a establecer las condiciones. Durante el periodo del matrimonio, no tendremos hijos. No habrá contacto físico innecesario. Trabajaremos activamente por el beneficio mutuo. No investigaremos los secretos del otro. Finalmente, concluyó. Y habrá un divorcio inmediato una vez que herede el título de duque. Aracilla escuchó todas las condiciones y sonrió con satisfacción. Aceptó. Luego añadió con felicidad. Haré que el contrato prenupcial sea certificado en el templo. Demian asintió. De acuerdo. Mientras tanto, fuera del lugar, Audrey observaba por la ventana. No podía escuchar ni una sola palabra de la conversación. Sin embargo, al ver el ambiente tranquilo, pensó. Parece que todo está yendo bastante bien. Dentro de la cafetería, Aracilla continuó. Entonces solo necesitamos planear nuestros próximos pasos. Pero antes de continuar, levantó un dedo. Aunque hay algo importante. Demian la miró. Le dije a mi familia que esto era un matrimonio por amor. Su expresión se volvió seria. Sería un problema si se opusieran. Demian respondió después de pensarlo. Debemos mantenerlo en secreto de la familia ducal Van der Meer hasta justo antes de la boda. Aracilla frunció el ceño. ¿Por qué? Demian explicó. Mi familia está presionando para que mi hermano mayor sea el próximo duque. Si descubren esto, seguramente intentarán interferir. Aracilla lo observó con atención. ¿Tan segura es la posición de tu hermano? Demian respondió. Él es hijo de la actual duquesa. Luego hizo una pausa. Su madre fue la anterior duquesa, quien ya falleció. Aracilla comenzó a comprender la situación. Entonces, la madre de mi hermano era la segunda esposa y mi madre fue la primera. La situación era mucho más complicada de lo que parecía. Después de pensarlo, Aracilla habló. Entonces tendremos que ser astutos. Demian la miró. ¿Qué quieres decir? Aracilla sonrió con confianza. ¿Sabes sobre el próximo baile organizado por Su Alteza el Príncipe Heredero? Demian la observó con atención. ¿El baile imperial? Aracilla asintió. Exactamente. Ese baile donde se reúnen los jóvenes nobles más famosos del imperio. Luego añadió con tranquilidad. Ahí anunciaremos nuestro matrimonio. Demian abrió los ojos sorprendido. ¿Qué? Aracilla lo miró con una expresión de incredulidad. ¿Eres lento para entender? Digo que deberíamos anunciar nuestro matrimonio durante el baile imperial. Demian frunció el ceño. No se trata de entender. Su expresión se volvió más seria. Si algo sale mal, podríamos arruinar el baile del príncipe heredero y ganarnos su desaprobación. Aracilla levantó la barbilla con seguridad. Eso no pasará. Demian la miró con duda. Ella continuó. Ese príncipe heredero resulta ser uno de mis pocos amigos. Demian se quedó en silencio. ¿Esta mujer realmente tiene amigos? Aracilla notó su expresión. ¿Qué pasa? Pero Demian no respondió. Entonces ella explicó. Es mejor crear una situación en la que no puedan interferir, en lugar de intentar ocultarlo para siempre. Demian dejó escapar un suspiro. Aunque la idea era arriesgada, tenía sentido. Después de unos momentos, aceptó. Está bien. Lo haremos. Aracilla sonrió satisfecha. Ambos se levantaron de la mesa. Entonces ella extendió la mano hacia él. Discutiremos los detalles poco a poco. Espero poder contar contigo. Demian observó su mano durante unos segundos. Luego pasó a su lado sin estrecharla. Sobre la segunda condición, Aracilla se quedó quieta. Demian continuó caminando. No habrá contacto físico innecesario. ¿Acaso ya lo olvidaste? Por un momento, Aracilla quedó completamente en silencio. Después comprendió. El karma había llegado.
Su propia condición ahora se volvía en su contra. Demian se alejó tranquilamente. Mientras tanto, fuera de la cafetería, Audrey esperaba con curiosidad. Me pregunto cómo estará yendo la cita de mi señorita. Pero en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Demian salió caminando sin mirar atrás. Audrey lo observó sorprendida. ¿Por qué Lord Vandermeer salió solo? Entonces miró hacia el interior. Allí estaba Aracilla. Su rostro estaba lleno de furia. Damián Vandermeer. Audrey se acercó nerviosa. Señorita, ¿qué sucedió? Pero Aracilla no respondió. Solo apretó los dientes. Lo seguiré después. Luego se dio la vuelta. Necesitamos probarnos un vestido para el baile de la próxima semana. Los ojos de Audrey brillaron. ¿Un vestido? Aracilla, todavía molesta, intentó contener sus emociones. No podía dejar que la ira contra Demian arruinara sus planes. Así que se dirigió hacia el carruaje. El conductor preguntó: ¿A dónde la llevamos? Aracilla respondió: Yo conduciré. El conductor se quedó sorprendido. ¿Usted? Pero Aracilla ya había bajado del carruaje. Baje. Suba usted. Sin entender la situación, el conductor obedeció. Aracilla tomó las riendas. El caballo comenzó a moverse. Dentro del carruaje, Audrey y el conductor comenzaron a gritar por la velocidad. Incluso la peluca del conductor terminó cayéndose por la fuerza del movimiento. Mientras tanto, Aracilla avanzaba con total determinación. El anuncio del matrimonio estaba cada vez más cerca. Y con una expresión decidida, pensó: tendré mi venganza. El día del baile había llegado. Dentro de la mansión de la familia Hugo, Aracilla se encontraba preparándose mientras su hermana mayor la observaba. Iris, con cierta preocupación, preguntó: ¿realmente vas a anunciar tu matrimonio hoy? Aracilla, con total determinación, respondió: por supuesto que sí. Mañana la portada de los periódicos estará llena con la noticia de mi boda. Iris apoyó la cabeza sobre su mano, todavía dudosa. ¿Vas a anunciar tu compromiso en la fiesta del príncipe heredero? ¿Estás segura de que Su Alteza estará de acuerdo? Aracilla sonrió con confianza. Él está completamente de acuerdo. Después, con una expresión llena de felicidad, añadió: Frederick es mi mejor amigo. Frederick era amigo de Aracilla desde sus días en la academia. Era el segundo príncipe del Imperio Cetron, aunque en el pasado había tenido una posición desfavorable, logró superarla gracias a sus propias habilidades. No solo era talentoso en las artes marciales, también poseía una naturaleza amable y una gran capacidad para expresarse, convirtiéndose en uno de los principales candidatos al trono, incluso por encima del primer príncipe. En ese momento, la doncella pareció querer decir algo. Aracilla volteó hacia ella. ¿Qué sucede? La doncella, con una expresión exageradamente preocupada, respondió: solo estoy preocupada por las demás damas que terminarán con el corazón roto. Aracilla la miró confundida. ¿Por qué te preocupas por eso? Iris intervino. Porque Lord Vandermeer es el sueño de muchas damas nobles. Luego miró a Aracilla. Incluso tú admitiste que es apuesto. Después continuó. Fue al extranjero a estudiar desde muy joven y regresó convertido en el maestro de la espada más joven de la historia. Todos lo llaman el perro loco, pero aún así es admirado por muchos. Iris suspiró. Al casarte con él, seguramente ganarás muchos enemigos. Aracilla, completamente indiferente, se metió un dedo en la oreja. Ah. Luego soltó un suspiro de aburrimiento. Iris conocía perfectamente esa expresión. Esa cara solo aparecía cuando algo realmente no le importaba ni un poco. Entonces tomó su mano. De todos modos, prométeme que no causarás problemas aparte del anuncio del matrimonio. Aracilla respondió con seguridad. Lo prometo. Pero en cuanto terminó de decirlo, Iris tuvo un mal presentimiento.
Conocía demasiado bien a su hermana. En el fondo sabía que Aracilla no iba a escucharla. Definitivamente va a causar una escena todavía más grande. Tiempo después, en el Palacio Imperial del Imperio Cetron, el baile estaba lleno de lujo y elegancia. Los nobles conversaban mientras esperaban el inicio del evento. Entonces se anunció la llegada de la señorita Iris Hugo y la señorita Aracilla Hugo. Las dos hermanas entraron al salón. Aracilla observó sorprendida la cantidad de personas presentes. Aunque era de esperarse. Después de todo, era un baile celebrado en el Palacio Imperial. Pero rápidamente comenzaron los murmullos. Las hermanas Hugo llegaron juntas. Es extraño ver algo así. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la señorita Aracilla apareció en el círculo social? Aracilla escuchó los comentarios de reojo. Todo está comenzando. Los rumores de las damas nobles ya habían empezado. De pronto, una joven detrás de su abanico comentó: apuesto a que las hermanas Hugo recibirán todas las solicitudes de baile esta noche. Otra joven a su lado respondió: no necesariamente. No todos aquí son cazadores de rostros superficiales. Mientras escuchaba los murmullos, Aracilla permaneció con una sonrisa. Esto es exactamente lo que quería. Mientras más hablaran de ella, más rápido se extendería la noticia. Mientras Aracilla permanecía en medio del salón, su hermana Iris se acercó a ella y señaló hacia adelante. Mira. Aracilla levantó la mirada con indiferencia. Frente a ellas caminaba un joven con una presencia imponente. Era Demian van der Meer. Al verlo entrar, varias jóvenes nobles comenzaron a emocionarse. Es Lord Demian. Es tan apuesto. Las damas lo observaban con admiración mientras él avanzaba con tranquilidad. Aracilla, en cambio, lo miraba con una expresión de incredulidad. ¿De verdad vino con esa actitud? Demian llegó hasta donde se encontraba ella y se detuvo. Entonces comenzó su actuación. Con una sonrisa elegante, la saludó. Señorita Hugo. Aracilla también sonrió. Lord van der Meer. Ambos fingían una cordialidad perfecta. Las jóvenes nobles que los observaban quedaron sorprendidas. No podían creer lo que estaban viendo. ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Acaso están juntos? Demian habló con una sonrisa. La he estado esperando. Pero en su mente pensaba. Finalmente llegó el momento del anuncio. Aracilla respondió con una sonrisa igualmente falsa. Me alegra verlo. Pero por dentro pensaba. Por fin llegó el momento de vengarme. Toda la atención del salón estaba sobre ellos. Los nobles comenzaron a murmurar. ¿Lady Hugo y Lord van der Meer son pareja? Él es un caballero y ella una maga. ¿Será un amor que supera sus diferencias? Aracilla sabía que ese era el momento perfecto. Así que levantó la mano. Señor van der Meer. Demian la miró. Entonces ella sonrió. ¿Me concedería un baile? El salón quedó en silencio. Iris abrió los ojos sorprendida. Demian también se tensó. ¿Acaso olvidó la condición del contacto físico? Mientras tanto, Aracilla tenía una expresión completamente diferente en su mente. Veamos cómo intenta rechazarme esta vez. Todos los presentes observaban. Las damas nobles murmuraban. Lady Aracilla le pidió un baile. Como caballero, no puede negarse. Demian apretó los dientes. No quería hacerlo. Pero no tenía opción. Finalmente tomó su mano. Entonces permítame escoltarla al salón de baile. Lo dijo con una sonrisa fingida. Pero ambos sabían que aquella sonrisa no era sincera. Desde el punto de vista de Iris, sus emociones estaban completamente mezcladas. Estaba sorprendida, emocionada y feliz. ¿Realmente están saliendo? Para ella, parecía que su hermana y Lord van der Meer tenían una relación verdadera. Sin darse cuenta, Aracilla y Demian habían engañado perfectamente a todos.
Las jóvenes nobles observaban la escena con sonrisas forzadas, tratando de aceptar la realidad. Después de un esfuerzo lleno de lágrimas internas, llegó el siguiente paso. El baile. Sin embargo, el disgusto en los rostros de ambos era imposible de ocultar. Aún así, comenzaron a bailar mientras la música llenaba el salón. Demian habló en voz baja. ¿Cuándo anunciarás el matrimonio? Aracilla respondió. Cuando termine este baile. Demian la miró molesto. ¿Estás tan desesperada por vengarte de mí? Aracilla lo miró con disgusto. No seas tan mezquino. Relaja tu expresión. Luego añadió. La gente podría pensar que estamos peleando. Demian respondió con tranquilidad. Mi expresión no está mal. Aracilla lo miró. Entonces, ¿por qué tienes esa cara? Demian respondió. Porque no me gusta bailar. Eso es todo. Cuando el baile terminó, la música dejó de sonar. Los nobles volvieron su atención hacia el centro del salón. En ese momento, un anuncio importante fue realizado. Su Alteza, el príncipe heredero, tiene un mensaje. Todos guardaron silencio. Entonces continuaron. La señorita Aracilla Hugo realizará un anuncio importante. Las miradas de todos se dirigieron hacia ella. Aracilla dio un paso al frente con seguridad. Demian la observaba en silencio. Finalmente llegó el momento de anunciar el matrimonio. Sin embargo, lo que ocurrió después lo dejó completamente sorprendido. Aracilla sonrió. Tengo un anuncio que hacer. Todos esperaron con atención. Entonces, con una expresión tranquila, declaró. Me casaré con nada menos que Lord Damien Vandermeer. El salón quedó completamente en silencio. Durante unos segundos nadie reaccionó. Después, las voces comenzaron a escucharse por todas partes. ¿Qué? ¿Lord Vandermeer? ¿La señorita Hugo y Lord Vandermeer se casarán? Una joven noble que estaba bebiendo vino no pudo contener la sorpresa y terminó escupiéndolo. Todos estaban impactados. Incluso Demian quedó completamente sorprendido. En su mente solo había una pregunta. ¿Simplemente lo dijo así, sin ningún contexto? Miró a Aracilla sin poder creerlo. Esta mujer realmente está loca. Mientras tanto, Aracilla mantuvo una sonrisa elegante. Eso es todo lo que tenía que decir. Luego hizo una pequeña reverencia. Por favor, disfruten del resto de la fiesta. Pero antes de que pudiera retirarse, una voz la detuvo. Espera. Todos voltearon. Era el segundo príncipe del Imperio Cetron. Frederick. Con una expresión confundida, preguntó. Necesito que me expliques claramente. Miró a Aracilla. ¿Qué quieres decir exactamente con matrimonio? La expresión de Aracilla cambió ligeramente. Mientras tanto, Demian permanecía en silencio. Él también esperaba la respuesta. 7 años atrás. Durante la ceremonia de ingreso a la academia, un joven Frederick caminaba preocupado por los pasillos. Estaba completamente perdido. Si sigo así, llegaré tarde a la ceremonia. No sabía cómo encontrar el edificio correcto. Entonces vio a una pequeña niña caminando por ahí. Con algo de vergüenza, se acercó y preguntó. Disculpa, ¿sabes dónde se realizará la ceremonia de ingreso? La niña se giró hacia él. Después señaló una dirección. Es por allá. Aquella niña era Aracilla Hugo. Frederick se quedó mirándola sorprendido. Por un momento, quedó completamente sin palabras. Es hermosa. Fue un encuentro de solo unos minutos. Pero para Frederick fue suficiente. En ese instante, el segundo príncipe del imperio se enamoró a primera vista de Aracilla. Ahora, 7 años después, Frederick escuchaba el anuncio de Aracilla. Pero su expresión cambió lentamente. Su mirada mostraba desesperación. Porque incluso después de tantos años,
Seguía atrapado en un amor trágico y no correspondido. Y hasta aquí llega el video de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta nueva historia y este primer encuentro con nuestros personajes. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció y si les gustaría que continuemos con la siguiente parte. Muchas gracias por quedarse hasta el final y por acompañarme en este nuevo viaje. Esto fue el anime bajo la manga, donde las mejores historias se encuentran.